Mi prometido y mi hermana menor me abandonaron en el altar el día de mi boda. Frente a 150 invitados se fugaron juntos. Pero mis padres me dieron un ultimátum por no perdonarla. Y lo que hice, los dejó sin palabras. Tengo 27 años, trabajo como diseñadora gráfica freelance, y necesito contar esta historia porque literal, acaba de pasar algo que me hizo darme cuenta de lo lejos que he llegado desde ese día horrible hace como 2 años. Mi prima me mandó un mensaje hace unos días, diciendo que mis papás están preguntando por mí otra vez. Y yo solo pensé, no, ya no más. Ya pasé por esto, y no voy a volver atrás. Pero para que entiendas por qué estoy así, tengo que contarte todo desde el principio, desde cuando conocí a Daniel en la prepa, y pensé que había encontrado al amor de mi vida. Daniel y yo nos conocimos cuando teníamos como 16 años, en una clase de historia que los dos odiábamos, pero que se volvió nuestra favorita solo porque nos sentábamos juntos. Era ese tipo de relación súper tierna de novios de preparatoria, ya sabes, nos pasábamos notitas en clase, íbamos a todos los bailes juntos, nuestros amigos siempre decían que éramos la pareja perfecta, y la verdad es que sí lo éramos, o eso pensaba yo. Cuando nos graduamos, fuimos a la misma universidad. Yo estudié diseño y él ingeniería, y seguimos siendo esa pareja que todos admiraban. Nunca peleábamos mucho, teníamos los mismos planes de vida, queríamos casarnos jóvenes y tener hijos antes de los 30. Tipo, todo encajaba perfectamente. A los 22 años, después de casi 6 años juntos, Daniel me propuso matrimonio en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, y yo obviamente dije que sí porque era todo lo que había soñado desde que tenía 16. Mi familia estaba súper emocionada con la boda, especialmente mi mamá, que básicamente tomó control de todo el planning. Yo tenía una hermana menor, Melissa, que en ese momento tenía como 19 años y estaba en su segundo año de universidad. Melissa y yo siempre fuimos cercanas, pero no súper unidas. Me explico. O sea, nos llevábamos bien, hacíamos cosas juntas de vez en cuando, pero ella tenía sus amigos y yo tenía los míos. Cuando le conté que me iba a casar, ella se puso súper feliz por mí y me dijo que quería ayudar con todo lo de la boda. Le pedí que fuera mi dama de honor porque, pues, era mi hermana y se supone que eso es lo que haces, ¿no? Y ella aceptó toda emocionada diciendo que iba a ser la mejor dama de honor del mundo. Planeamos la boda para 2 años después, cuando yo tuviera 24, porque queríamos ahorrar dinero y hacer todo bien. Durante esos 2 años de preparativos, Daniel y Melissa se empezaron a hacer más amigos. Al principio no me pareció raro, la verdad, porque él iba mucho a mi casa para las reuniones familiares y para ayudar con los planes de la boda, entonces era natural que convivieran. Melissa le pedía consejos sobre sus clases de matemáticas, porque Daniel era bueno en eso, y a veces los tres salíamos juntos al cine o a cenar. Mi mamá siempre comentaba lo lindo que era que mi futuro esposo y mi hermana se llevaran tan bien, y yo pensaba lo mismo. Nunca, ni por un segundo, pensé que algo raro estaba pasando. O sea, mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Había señales que yo simplemente ignoré porque confiaba en ellos completamente. Hubo momentos específicos que ahora me atormentan, como esa vez que llegué a mi casa más temprano de lo planeado, y los encontré a los dos riendo en la cocina, y cuando me vieron se quedaron medio callados de repente. Yo solo pensé que estaban planeando alguna sorpresa para mí, o algo así. O esa otra ocasión cuando salimos los tres al cine, y me di cuenta de que Melissa se había arreglado más de lo normal, tipo maquillaje completo, y un vestido bonito para ver una película cualquiera, pero yo solo pensé que tal vez tenía una cita después o algo. Daniel empezó a pasar más tiempo con mi familia en los meses previos a la boda, lo cual me parecía súper dulce porque significaba que realmente quería ser parte de mi familia. Mis papás lo adoraban. Mi mamá siempre decía que era como el hijo que nunca tuvo, y mi papá lo invitaba a ver el fútbol los domingos. Todo parecía perfecto, absolutamente perfecto. Llegó el día de la boda. Era un sábado de mayo, hace como 2 años y medio ahora que lo pienso. Yo estaba en el salón de la iglesia con mis damas de honor, entre ellas Melissa, obviamente, arreglándome con la estilista. Recuerdo cada detalle de esa mañana, el olor del spray para cabello, el sonido de las risas nerviosas de mis amigas, la sensación del vestido blanco contra mi piel. Estaba nerviosa pero feliz, tipo ese nerviosismo emocionante que se supone debes sentir el día de tu boda. Melissa estaba ahí ayudándome con el velo, tomando fotos, diciéndome lo hermosa que me veía. Todo era perfecto hasta que no lo fue. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde. A las 3:30, mi mamá entró al salón con una cara que nunca le había visto, tipo pálida y como si fuera a vomitar. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado, y yo pensé que tal vez Daniel estaba súper nervioso,
o que había algún problema con las flores o algo así. Salimos al pasillo y ella no podía ni mirarme a los ojos. Me dijo, tu papá acaba de hablar con la mamá de Daniel, y Daniel no va a venir. Yo literal me reí porque pensé que era una broma, tipo, ¿cómo que no va a venir? Es nuestra boda. Pero ella tenía lágrimas en los ojos y me dijo, Jessica, se fue. Él se fue, y bloqueó a todos de su teléfono. No entendía nada, absolutamente nada. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? ¿Por qué? Mi mamá me abrazó, y yo podía sentir que ella también estaba temblando. Le pregunté dónde estaba Melissa, porque necesitaba a mi hermana en ese momento. Necesitaba que alguien me explicara qué estaba pasando. Y ahí fue cuando mi mamá empezó a llorar más fuerte y dijo algo que literal me partió en dos. Melissa tampoco está, cariño. Ella se fue con él. Me quedé ahí parada en ese pasillo con mi vestido de novia puesto, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi prometido, el amor de mi vida desde los 16 años, acababa de abandonarme en el altar. Y mi hermana menor, mi dama de honor, la persona que se suponía debía estar a mi lado en el día más importante de mi vida, se había ido con él. Resulta que Daniel y Melissa habían salido del Benue esa misma mañana, mientras yo me estaba arreglando. Uno de los primos de Daniel lo vio subirse al carro con Melissa y las maletas en el asiento trasero, tipo literalmente se estaban yendo juntos. Yo todavía estaba en shock total. No podía ni llorar. Solo me quedé ahí parada sintiendo como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. Mi mamá seguía abrazándome y murmurando, perdóname, perdóname, como si ella tuviera la culpa. Pero yo no podía sentir nada. Estaba completamente entumecida. Tuvimos que salir y decirles a los casi 150 invitados que la boda estaba cancelada, que Daniel no iba a venir. No les dijimos lo de Melissa en ese momento porque mis papás querían protegerla o algo así. Solo dijimos que Daniel había tenido una emergencia familiar. La gente se quedó confundida. Algunos se enojaron por haber gastado en regalos y trajes. Otros me abrazaban llorando más que yo. Mi prima Brian, que siempre había sido más como un hermano para mí, fue el único que se quedó conmigo toda esa noche. Mis papás estaban destrozados, pero también preocupados por Melissa, intentando llamarla y mandarle mensajes que ella nunca respondió. Yo me fui a mi apartamento todavía con el vestido de novia puesto, y Brian se quedó conmigo porque tenía miedo de dejarme sola. No lloré esa noche, solo me senté en el sofá mirando la pared hasta que amaneció. Al día siguiente empecé a recibir mensajes de amigos y familiares preguntando qué había pasado realmente, y poco a poco la verdad empezó a salir. Alguien había visto a Daniel y Melissa juntos en el aeropuerto, y las redes sociales hicieron su magia porque en menos de 24 horas todos sabían que mi hermana y mi prometido se habían fugado juntos el día de mi boda. La humillación fue casi peor que el dolor del abandono. Y mira que el dolor era insoportable. Cada vez que salía a la calle sentía que todos me miraban y susurraban. La pobre chica que fue abandonada en su boda por su propia hermana. Dejé de salir de mi apartamento por semanas. Literalmente solo salía para lo estrictamente necesario. Mis papás venían a visitarme y trataban de hacerme sentir mejor. Pero era obvio que ellos también estaban confundidos y dolidos. Mi mamá no paraba de decir cómo no nos dimos cuenta. ¿Cómo pudieron hacernos esto? Mientras que mi papá estaba más enojado, diciendo que Daniel era un cobarde y que Melissa era una niña inmadura que no sabía lo que hacía. Pasaron como 3 semanas antes de que Melissa finalmente le mandara un mensaje a mi mamá. Dijo que estaba bien, que estaba con Daniel en otro estado, y que sentía mucho lo que había pasado pero que no podía evitar enamorarse de él. Mi mamá me mostró el mensaje, y yo sentí una rabia que nunca había experimentado en mi vida. ¿Que no podía evitarlo? ¿En serio? Tuvieron meses, tal vez años, para darse cuenta de lo que sentían y hacer las cosas bien, pero en lugar de eso, decidieron destruirme de la manera más humillante posible. Y lo peor es que mis papás, aunque estaban molestos con Melissa, ya estaban empezando a justificarla diciendo cosas como, el amor es complicado, y ella es joven, y cometió un error. Yo estaba destrozada, completamente rota por dentro. Había planeado mi vida entera alrededor de Daniel. Desde los 16 años todo lo que hacía era pensando en nuestro futuro juntos. Y mi hermana, con quien compartí toda mi vida, había traicionado mi confianza de la peor manera posible. Empecé a ir a terapia porque literalmente no podía funcionar. Me la pasaba llorando en el trabajo o tenía ataques de ansiedad de la nada. Mi terapeuta me ayudó mucho a entender que no era mi culpa, que no hice nada para merecer esto, y que necesitaba empezar a reconstruir mi vida sin ellos. Poco a poco empecé a salir de ese hoyo negro en el que había caído. Volví a hacer ejercicio, algo que había dejado durante los preparativos de la boda, y me inscribí en unas clases de pintura que siempre había querido tomar pero nunca había tenido tiempo.
Brian me presentó a sus amigos y empecé a salir con gente nueva que no sabía nada de mi historia. Cambié mi apartamento de lugar, me mudé a un vecindario diferente donde podía empezar de cero. No fue fácil, para nada. Había días en los que no podía ni levantarme de la cama, pero lentamente empecé a sentirme como yo otra vez, o tal vez como una nueva versión de mí. Como 6 meses después de todo el drama, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto números que no conozco, pero ese día estaba esperando una llamada de trabajo. Entonces contesté. Era Daniel. Mi primera reacción fue colgar inmediatamente, pero una parte de mí, tal vez la parte que todavía necesitaba respuestas, se quedó en la línea. Él empezó a hablar súper rápido, diciendo que necesitaba disculparse, que lo que hizo estuvo horrible, que había sido el peor error de su vida. Le pregunté por qué carajos me estaba llamando después de 6 meses, y ahí fue cuando soltó la verdad. Las cosas con Melissa no estaban funcionando. Ella era muy joven y muy diferente a mí, y él se había dado cuenta de que cometió un error terrible. ¿Puedes creerlo? El tipo me dejó plantada en mi boda, se fue con mi hermana, y ahora me estaba llamando para decirme que extrañaba lo que teníamos. Le dije que estaba completamente fuera de su mente, si pensaba que yo iba a considerar siquiera escucharlo, y que lo único que lamentaba era haber desperdiciado 8 años de mi vida con alguien que resultó ser tan egoísta y cobarde. Él intentó seguir hablando, diciendo que podíamos intentar arreglar las cosas, que todavía me amaba, y yo solo me reí porque era tan ridículo que no podía ni creerlo. Le dije que nunca, jamás en su puta vida, volviera a contactarme, y colgué. Bloqueé el número inmediatamente, y me sentí, no sé, liberada de alguna manera, como si esa conversación me hubiera dado el cierre que necesitaba. Después de eso, las cosas con mi familia se pusieron raras. Mi mamá empezó a llamarme más seguido, pero siempre con el mismo tema, que necesitaba perdonar a Melissa, que ella era mi hermana, y la familia era importante, que lo que pasó fue hace meses, y ya era hora de dejarlo ir. Yo le explicaba una y otra vez que no estaba lista para eso, que tal vez nunca estaría lista, y que necesitaban respetar mi decisión. Pero ella no entendía o no quería entender. Mi papá era un poco más comprensivo, pero igual siempre terminaba diciendo que Melissa preguntaba por mí y que quería hablar conmigo. Como a los 9 meses del desastre de la boda, mi mamá me invitó a una cena familiar. Dijo que solo íbamos a estar nosotros, 4, mis papás, Melissa y yo, y que era hora de que habláramos las cosas como familia. Yo no quería ir. Literal, cada parte de mi cuerpo me decía que no fuera, pero Brian me convenció diciendo que tal vez me ayudaría a tener cierre. Entonces fui, y fue la peor decisión que pude haber tomado. Cuando llegué a la casa de mis papás, Melissa estaba ahí sentada en el sofá como si nada hubiera pasado. Se veía diferente, tal vez más delgada, con el cabello más corto, pero lo que más me impactó fue que actuaba como si yo fuera la que había hecho algo malo. La cena fue incómoda desde el principio. Mis papás intentaban forzar conversación sobre cosas random, el clima, el trabajo, cualquier cosa menos el elefante gigante en la habitación. Finalmente, mi mamá dijo que era importante que Melissa y yo habláramos y aclaráramos las cosas. Melissa empezó a llorar, diciendo que lo sentía mucho, que nunca quiso lastimarme, pero que no podía controlar sus sentimientos por Daniel. Yo me quedé callada porque no confiaba en lo que podría salir de mi boca. Ella siguió hablando, justificándose, diciendo que había sido muy difícil para ella también, que había perdido a su hermana y que extrañaba nuestra relación. Cuando finalmente hablé, le dije que no me importaban sus sentimientos por Daniel, que si realmente se había enamorado de él pudo haber venido a hablar conmigo antes de la boda, que pudo haber sido honesta en lugar de hacerme pasar por la humillación de ser abandonada en mi propia boda. Le dije que lo que me dolía no era solo que se quedara con Daniel, sino la manera en que lo hicieron, el nivel de traición y falta de respeto. Mis papás se pusieron del lado de Melissa inmediatamente, diciendo que yo estaba siendo muy dura con ella, que ella ya se había disculpado y que yo necesitaba ser la hermana mayor y perdonarla. Ahí fue cuando me di cuenta de que nunca iban a entender mi punto. Para ellos, Melissa era la bebé de la familia que había cometido un error y merecía ser perdonada. Yo era la mayor, la que se suponía debía ser madura y comprensiva. No les importaba que mi vida hubiera sido destrozada, que hubiera tenido que cancelar una boda frente a 150 personas, que hubiera pasado meses en terapia tratando de reconstruirme. Solo les importaba que su familia volviera a ser como antes, y yo simplemente no podía darles eso. Me fui de esa cena sintiéndome peor que cuando llegué. Brian me preguntó cómo había ido, y yo solo lloré en su hombro por horas. Los siguientes meses fueron un ping-pong constante de llamadas y mensajes de mis papás, presionándome para que perdonara a Melissa.
Me decían que Daniel y ella habían terminado. Oh, sorpresa. Y que Melissa estaba muy mal y me necesitaba. Yo no podía creer que esperaran que yo la consolara después de todo lo que había hecho. Mi mamá empezó a mandarme mensajes más agresivos, diciendo que estaba siendo egoísta, que la familia era lo más importante, que algún día me iba a arrepentir de alejar a mi hermana. Todo llegó a un punto crítico, hace como un año. Mis papás me dieron un ultimátum: o perdonaba a Melissa y volvíamos a ser una familia, o básicamente estaba eligiendo no ser parte de la familia. Me dijeron que iban a hacer una cena de Navidad, y que si no iba con una actitud de perdón y reconciliación, entonces mejor no fuera nunca más. Yo me quedé ahí escuchando este ultimátum absurdo pensando, ¿en serio? ¿Me están amenazando porque no quiero perdonar a la persona que me traicionó de la peor manera posible? Esa noche escribí una carta larga donde les explicaba todo lo que sentía. Les dije que los amaba, pero que no podía seguir en una relación donde mi dolor no era validado, donde se esperaba que pusiera las necesidades de Melissa antes que las mías, donde perdonar era más importante que mi salud mental. Les dije que necesitaba espacio y tiempo, y que tal vez algún día podríamos tener una relación diferente, pero que por ahora necesitaba alejarme. Les mandé la carta por correo, y bloqueé sus números temporalmente, porque sabía que iban a bombardearme con llamadas. Los primeros meses después de cortar contacto con mi familia fueron rarísimos. Por un lado me sentía libre, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, pero por otro lado me sentía culpable y triste. Brian seguía siendo mi roca. Su mamá, mi tía, también me apoyaba mucho y me decía que estaba orgullosa de mí por poner límites. Empecé a construir mi propia vida, mi propia familia elegida con amigos que me apoyaban y entendían mi decisión. Conocí gente nueva. Salí en algunas citas aquí y allá, nada serio pero suficiente para recordarme que había vida después de Daniel. Mi trabajo como diseñadora freelance empezó a despegar. Conseguí clientes mejores y proyectos más interesantes. Me mudé a un apartamento más grande en un barrio que me encanta. Adopté un gato. Se llama Pancake, y es lo mejor que me ha pasado. Y empecé a viajar sola a lugares que siempre quise conocer. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida, pero esta vez en mis propios términos, no basándome en lo que otros esperaban de mí. Han pasado casi 2 años y medio desde ese horrible día en la iglesia. Hace unas semanas desbloqueé a mis papás, no porque esté lista para reconciliarme, sino porque sentí que ya no tenía miedo de sus llamadas o mensajes. Mi mamá me ha mandado algunos mensajes cortos preguntando cómo estoy, y yo respondo cortésmente, pero manteniendo distancia. Melissa trató de mandarme un mensaje hace unos meses, pero lo ignoré. Todavía no estoy lista para eso, y tal vez nunca lo esté. Brian me cuenta de vez en cuando que mis papás preguntan por mí en las reuniones familiares, y que Melissa aparentemente está en terapia ahora tratando de lidiar con sus propios problemas. No voy a mentir y decir que estoy completamente bien o que he superado todo al 100%. Todavía hay días difíciles, días en los que veo una pareja feliz y me acuerdo de lo que perdí, o días en los que extraño tener una familia normal. Pero la mayoría de los días estoy bien, estoy feliz incluso. He aprendido que no necesito el perdón de nadie para seguir adelante, y que está bien poner límites incluso con la familia. He aprendido que la traición puede destruirte, pero también puede enseñarte quién eres realmente y de qué estás hecha. La semana pasada estaba tomando café con una amiga nueva que no sabe nada de mi historia, y me preguntó si tenía hermanos. Le dije que no, que era hija única. Y cuando lo dije, no sentí culpa ni tristeza, solo sentí paz, porque en este momento de mi vida, esa es mi verdad. Melissa dejó de ser mi hermana el día que decidió destruirme, y mis papás dejaron de ser mis padres el día que me dieron un ultimátum por no perdonar lo imperdonable. Y está bien, la verdad está bien. Tengo a Brian, tengo a mi tía, tengo amigos increíbles que me apoyan, tengo mi trabajo que amo, tengo a Pancake que ronronea en mi regazo mientras trabajo, tengo una vida que construí yo sola desde las cenizas de lo que pensé que sería mi futuro. Y eso, supongo, es suficiente por ahora.